Existen varios motivos por los cuales las mujeres extranjeras pueden tener ciertas reservas o temores al momento de considerar tener una relación con una persona de la India. Hoy les voy a hablar de esas preocupaciones. Jamás generalizamos. No podemos decir que todas las extranjeras tienen estos temores o que los indios son así o asá. No es lo mismo tener un novio hinduista que un sikh o un novio musulmán. Namaste, mera pyare dosto. Hola mis queridos dostones y dostonas, nuevamente por aquí en un nuevo episodio de Somos India Colombia. Hoy les voy a hablar de esas preocupaciones que generalmente tenemos las chicas extranjeras al momento de iniciar una relación con un chico de la India. Pero antes de mencionar estos puntos, quiero recordarles: uno, que nuestro contenido lo hablamos desde nuestra experiencia. Dos, jamás generalizamos. Generalmente usamos palabras que llevan a connotaciones donde pues no generalizamos. Simplemente no generalizamos. No podemos decir que todas las extranjeras tienen estos temores o que los indios son así o asá. Siguiente punto, el hecho de que de pronto uno conviva con mi chico porque estoy en una relación a distancia, no significa que no tenga la oportunidad de informarme, de preguntar, de escudriñar la familia. Claramente, pues la convivencia es totalmente distinta. Antes de sumergirnos en estas relaciones, podamos sí o sí investigar, saber realmente cómo podría ser tu situación frente a una decisión tan importante como es tener una relación a distancia y sobre todo con un chico de la India. Ahora bien, recuerden que en la India se manejan varias religiones. No es lo mismo tener un novio hinduista que un sikh o un novio musulmán o un novio X o Y. ¿Por qué? Porque cada religión tiene sí o sí sus costumbres. Entonces nuestro contenido podría variar dependiendo de la religión al que pertenezca tu chico. Ahora, si quieres saber sobre alguna religión, nos comentas por aquí abajo y con mucho gusto haríamos algo especialmente para cada caso. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Existen varios motivos por los cuales las mujeres extranjeras pueden tener ciertas reservas o temores al momento de considerar tener una relación con una persona de la India. La primera, las diferencias culturales. Claramente, tú, al ser una persona de otro país, pues puede dificultarte un poco conocer o entender, ejemplo, como las vivencias diarias, las expectativas familiares, las tradiciones o las religiones u otros aspectos que podrían ser un poco chocantes para ti. Segundo punto, estereotipos culturales. Básicamente este punto es cómo la sociedad de la India percibe a las mujeres, ya que algunas de ustedes podrían tener ideas preconcebidas, es decir, sacadas de otros contextos, de otras fuentes, en fin. Y todo esto se resume a los roles de géneros. Ejemplo, como algunos pueden saber, allí existen los matrimonios arreglados, es decir, los padres buscan al chico o la chica con la que su hijo o hija deberá casarse. Incluso otros temas también preocupantes para algunos es el tema de la sexualidad, ya que por obvias razones no siempre van a poder vivir solos. Algunas parejas sí se les facilita irse sin ningún problema de las casas de sus suegros o de sus padres y armar su propio hogar, pero para otras personas no es tan fácil. Entonces depende de cada familia.
El tercer punto son las barreras idiomáticas y comunicativas. Claramente en India no solamente se habla el hindi o inglés, digamos que son los idiomas más comunes, pero hay otros más especializados para cada departamento. Entonces, este punto realmente podría ser un desafío en la relación, ya que al tener esta barrera podría tener malentendidos o frustración al no poder entenderse mutuamente, ni siquiera con tus suegros. Entonces, este podría ser otro de los puntos por los cuales generamos esas preocupaciones. Cuarto punto, presión social y familiar. Algunas mujeres pueden preocuparse por la aceptación familiar, sobre todo de la familia del chico en la India, especialmente si existen prejuicios o estereotipos sobre la nacionalidad a la que tú perteneces, ya que no todos los padres sueñan, anhelan que sus hijos o hijas se casen con un extranjero por temas interculturales. Ellos piensan que de pronto tú no los vas a entender o respetar, o que les vas a hacer comer carne o hacer otras cosas diferentes a su tradición. Quinto, expectativas migratorias y económicas. Entonces, en algunos casos pueden haber algunas preocupaciones económicas. Ejemplo, si el hombre espera que financieramente sea la mujer que arregle todo en su país para su llegada. O migratorias, como por ejemplo tu chico solamente se casa contigo por la posibilidad de tener una visa o residencia en otro país. Así que aquí hago un alto. Si no conoces los red flags o las banderas rojas, también si no sabes si tu chico va en serio contigo o no, los y las invitamos a ver hasta el final de este video. Van a encontrar 2 cajoncitos donde les vamos a sugerir estos videos. O también puedes ir a la descripción de este video, podrás encontrar información relevante e importante para quien lo considere. Y sexto punto es desconocimiento de contexto y la vida en la India. Por muchas razones, las redes sociales han vendido una imagen quizás no tan real de la India, donde se dice que todo es sucio, donde se dice que mucho patriarcado, donde se dice muchas cosas, pero como les dije, no podemos entrar a generalizar. Entonces, mis queridos dostones o dostonas, especialmente para las chicas, estas preocupaciones o temores no son excluidos solamente para los hombres de la India, sino para cualquier relación intercultural, debido a las diferencias y desafíos que hay entre un contexto cultural y otro. Lo más importante que yo les sugiero a ustedes es abordar estos temas de forma honesta y clara con tu pareja para que quizás pueda ayudarte a minimizar un poco tus preocupaciones o temores. Pero no te preocupes, como te dije, no estás sola. Yo también pasé por lo mismo. Incluso si yo me fuera a vivir a India, que aún no sabemos, creería que también tendría las mismas preocupaciones. Sin embargo, no me dejo sesgar, sino que por el contrario, me atrevería a vivir una nueva experiencia. Salir de nuestra zona de confort normalmente genera también incomodidad, preocupación, entre otras cosas, pero tenemos que a veces arriesgarnos y saber qué nos repara el destino, la vida. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra red social de Instagram, donde obviamente encontrarás contenido totalmente diferente a la que publicamos aquí en nuestro canal. Namaste.